Nuestra santificación debe de ser por completo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, podemos leer parte de la oración que Pablo hace a nuestro Señor Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Rogando a Dios para que los de Tesalónica pudieran ser santificados por completo en su alma, cuerpo y espíritu. Y lo mismo el Señor quiere en nosotros, que nosotros seamos santificados completamente. Todo nuestro ser, nuestra alma, cuerpo y espíritu deben de estar irreprensibles para el día de la venida de nuestro Señor. Y solo no lo vamos a lograr, pero nosotros tenemos que permitirle al Señor que siga obrando en todas las áreas de nuestro ser. Muchos dicen el Señor solo quiere el corazón, pero podemos ver a la luz de la palabra que Dios quiere todo de nosotros. Así como Él lo dio todo, el Señor está pendiente de todos los detalles de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro vestuario, de todo lo que tiene que ver con nosotros. Porque el Señor quiere que nosotros estemos irreprensibles, sin mancha, sin arruga, sin nada que reprochar, en integridad, buscándole, amándole, sirviéndole, permitiendo que el Espíritu Santo nos siga formando y su palabra nos siga guiando. Nosotros tenemos que estar alertas, el día del Señor está cerca, el Señor viene pronto. Y podemos también ver en lo que hemos leído que cuando las personas digan paz y santidad, entonces vendrá destrucción repentina. Y los no creyentes van a estar confiados en un ambiente de una aparente paz, de una aparente tranquilidad, y van a decir, no pasa nada. Pero el Señor vendrá, señal de la venida del Señor, todo lo que está aconteciendo. Para que la gente anhele esa paz es porque va a haber conflicto. Estamos viendo guerras, carestía, escasez, muchas cosas están pasando. Muchas profecías se están cumpliendo de la venida del Señor. La gente va a desear esa paz y cuando el mundo, los hombres anuncian paz, entonces vendrá esa destrucción y vendrá como ladrón en la noche, pero para los creyentes no, porque nosotros somos hijos de luz. Nosotros nos llama el Señor a estar sobrios, a estar vigilantes, a estar atentos, porque a nosotros no nos va a tomar desprevenido. ¿Por qué? Porque no hemos sido nosotros guardados para la ira del Señor. Hemos alcanzado misericordia porque el Señor ha salvado nuestras almas. Le hemos pedido perdón de nuestros pecados y estamos caminando en su camino angosto, un camino santo, un camino difícil, pero un camino que termina en bendición eterna. Así que nos conviene seguir leyendo la palabra para poder nosotros conocer todas estas promesas y todos estos eventos escatológicos que ya se están cumpliendo y todo lo que falta todavía, pero el Señor está a la puerta y tenemos que estar sumergidos en su palabra. Sean bienvenidos nuevamente a otro día de lectura bíblica. Dios en su gran bondad nos permite avanzar un día a la vez y gozarnos en su palabra, y el Espíritu Santo nos sigue enseñando. Disculpen mi garganta, estoy un poco afectada, un poco afónica, pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de sacar la lectura que es para este día y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios, por un día más que nos permite, Señor, poder venir delante de tu presencia, Señor, primeramente, pidiéndote perdón, nos reconciliamos contigo. Señor, revisa todo nuestro ser, si hay manchas, si hay arrugas, Señor, en nuestras vestiduras espirituales, lávalas, quítalas, Señor, ayúdanos. Señor Dios mío, revélanos, enséñanos en qué tenemos que mejorar. Padre precioso, y ayúdanos, Señor, a parecernos más a ti, a ser tu imagen y tu semejanza. Señor, que podamos representarte, Dios mío, irreprensiblemente. Señor, que podamos, Dios mío, avanzar en la consagración, la santificación de nuestro ser por completo, alma, cuerpo y espíritu. Señor, anhelamos estar irreprensibles para el día de tu venida, amado Dios, y así, Señor, usa, Dios mío, estos medios, estas redes sociales, Señor, Padre precioso, para que también nuestros hermanos que se han unido a este plan de lectura, Señor, puedan también
avanzar, Señor, en pureza, en fe, en obediencia, Señor, en la santificación completa, Señor, en llevar vidas intachables, Padre Celestial. Dios mío, precioso, ayúdanos sin ti. No podemos, Señor, ayúdanos a que no seamos arrastrados por las corrientes y las modas del mundo, Señor, porque tu palabra lo dice y es real, que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos tuyos. Líbranos, Señor, queremos ser y permanecer siendo tus amigos y tus siervos fieles para la gloria de tu nombre. Sigue salvando las almas, las vidas, Señor. Sigue llevando ese crecimiento, Señor, esa llenura espiritual, esa bendición, que fluya esa agua viva, Padre. Que las almas puedan, Dios mío, alcanzar perdón, alcanzar esa gracia, esa misericordia, crecer en ti, Señor, y estar preparados para el día de tu venida. Gracias te damos en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. El día de ayer veíamos una breve introducción para iniciar la lectura en Segunda de Crónicas y no leímos el primer capítulo, así que este día inmediatamente vamos a pasar a leer el capítulo número 1 y número 2 de segundo libro de Crónicas. Este día lo empezamos para la gloria del Señor. Y el primer título que vemos es Salomón pide sabiduría, capítulo 1, segunda de Crónicas. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová, su Dios, estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esa asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, Jehová, oh Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Jerusalén. Salomón comercia en caballos y en carros. Versículo 14 en adelante. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabra higos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón.
Y subían y acampaban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los Eteos y para los reyes de Siria. Pacto de Salomón con Hiram, el capítulo 2 en adelante. Determinó pues Salomón edificar la casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, el rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela y para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la propiciación, y para holocaustos mañana y tarde. En los días de reposo, lunas nuevas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificar casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil para que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están contigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y aquí, para los trabajadores, tus siervos cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón: porque Jehová amó a su pueblo. Te he puesto por rey sobre ellos. Además, decía Hiram: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido y cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo, pues, te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida. Con tus hombres peritos y con los que de mi señor David tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y la cebada y aceite y vino que ha dicho. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que habían en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Gloria a Dios, hasta aquí nos quedamos con la lectura en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a pasar a iniciar, bendito sea el nombre del Señor, analizar un poco brevemente de qué se trata el segundo libro de Tesalonicenses. Hemos terminado el día de ayer. Primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos
Y vamos a ver, antes de meditar, qué vamos a leer en el segundo libro de Tesalonicenses. Bendito sea el Señor. Vamos a ver nosotros que el día de ayer leímos el último, el capítulo 5, como hemos dicho, y ahí podíamos encontrar el tema de la segunda venida del Señor y también muchas instrucciones prácticas para vivir una vida cristiana activa. Dios quiere que estemos activos porque todo lo que se empieza a estancar está condenado a morir. Por un lado, también la Biblia nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Nuestra fe tiene que dar fruto y el resultado son esas obras que dan gloria al Señor, esas obras buenas, esas obras en obediencia a la palabra del Señor. Entonces podemos ver que Pablo también advierte sobre la naturaleza impredecible de este día de la venida del Señor, por lo cual nosotros nos exigen vigilancia y una conducta también coherente como hijos de la luz que somos. Y también pudimos leer y enumera múltiples mandamientos para nosotros, la comunidad de creyentes. Primeramente, del versículo 1 al 11 leíamos el tema de la venida del Señor. Entonces dice la palabra del Señor que viene de sorpresa, y Pablo compara la segunda venida de Cristo como un ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón? El ladrón obviamente no va a avisar, mire, tal día voy a llegar a su casa. Y no es en ninguna manera que él lo sea así. Un ladrón es malo, Jesús es bueno. Él está haciendo referencia a la manera que alguien se presenta a un lugar, ¿verdad? Entonces vemos de que va a ser repentino, va a ser una sorpresa. No sabemos el momento, el día, la hora exacta, solo el Padre lo sabe. Pero llegará ese momento y va a ser tan impredecible, por lo que es imposible hacer cálculos exactos. Hay personas que se han atrevido a dar fechas y han quedado mal como falsos profetas y han confundido a las personas. Han habido mucho abuso en cuanto a este tema. Por eso es que nosotros tenemos que ser bíblicos y pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos capacite. Bendito Dios. Vemos que también las personas incrédulas estarán desprevenidas diciendo que hay paz y que hay seguridad, en el cual el momento vendrá una destrucción repentina. Ninguna paz anunciada por los hombres. Los hombres pueden decir, pueden confesar, pueden declarar que ellos pues han logrado una paz, pero habrá esa sensación de una falsa seguridad y llegará la destrucción de sorpresa. Y este es señal de la venida del Señor. Nosotros como hijos de luz entonces debemos de estar sobrios, debemos de estar atentos, ¿verdad? Debemos de estar alerta, vigilando, en consagración con el Señor, en comunión con Dios y protegidos también con algo muy maravilloso que Dios nos ha dejado, que es la fe. Ese don de salvación es un don de Dios también, la fe. Y también el amor. Y también el yelmo de la esperanza leíamos y de la salvación. También pudimos leer consejos para la vida en comunidad. Nosotros somos un cuerpo en Cristo y estamos, gracias a Dios, cada día compartiendo e interactuando con las personas, tanto dentro de la iglesia con los creyentes como fuera también con personas que no son creyentes. Entonces nosotros, el Señor nos pide que dentro de la iglesia también y donde quiera que estemos, tenemos que valorar y respetar los líderes. Respetar nuestros jefes, respetar a las personas que nos dan instrucciones, pero también respetar a aquellos que Dios ha puesto dentro de la iglesia para instruirnos, para exhortarnos, para guiarnos en la palabra del Señor. Y también muchas veces nos deben de amonestar y corregir, cosa que a veces no nos gusta si andamos en la carne. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a agradecer que alguien se tome el tiempo de querer que nosotros mejoremos o de señalarlos a aquello que nosotros no logramos, ver en qué estamos fallando, en qué tenemos que mejorar. Qué bueno es Dios que siempre deja a sus siervos para que nos puedan ayudar a perfeccionarnos delante del Señor con la ayuda de su palabra y el Espíritu Santo. También nosotros podíamos ver un tema, es la responsabilidad mutua que tenemos nosotros de exhortarnos,
de que con amor, como a un hermano, como a un padre, como a un hijo, como de un hijo hacia un padre, podernos exhortar. Y por ejemplo, en Tesalónica se estaba dando el problema que muchos estaban dejando de trabajar y estaban ociosos. Tal vez se dice que era porque ellos habían malinterpretado el tema de la venida del Señor. Entonces decía, como el Señor ya viene, entonces no trabajemos. Pero ¿qué pasaba? Ellos tenían una vida de ocio y tal vez estaban cargando a los otros creyentes con su manutención, con ayudarles cuando ellos podían seguir trabajando. Entonces el apóstol les dice de que se exhorten y que amonesten a los ociosos. Dios no quiere que las personas estemos improductivas, tanto en lo secular como en lo espiritual. Tenemos que estar activas, todo eso es un equilibrio para que nosotros podamos crecer en todas las áreas. Y también dice que tenemos que alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y tener paciencia con todos. Entonces ahí Dios nos da la oportunidad cuando hay muchas situaciones difíciles de que nosotros soportemos con paciencia, porque Dios busca ese fruto en nosotros. Es parte de la manifestación del fruto del Espíritu, la paciencia, ¿verdad? También leíamos que Dios quiere que nosotros hagamos el bien. Nos enfatizaba que nadie debe pagar mal por mal. Por mucho mal que nos hagan, nosotros no tenemos que pagar de la misma manera. Cuidado. La venganza es del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Nosotros tenemos que entregarle todo al Señor, perdonar a aquellos que nos han hecho el mal y procurar hacer el bien dentro y fuera de la comunidad de fe. Por otra parte, también nos daba mandamientos y actitudes prácticas del versículo 16 al 22. Leíamos que Pablo cierra con esa serie de mandatos cortos pero directos, cortos pero muy importantes que nosotros tenemos que practicar. Y uno de ellos es que nos pide el Señor que siempre estemos gozosos. Muchas veces en medio del estrés, en medio de la aflicción, de la angustia, tanta cosa que atender, se nos borra la sonrisa del rostro. Saludamos de una manera seca, de una manera áspera a veces. Se ha ido esa dulzura, se ha ido ese gozo. Y el gozo de nuestra salvación es nuestra fuerza. Tenemos que mantener y cuidar ese gozo y esa paz que Dios nos da. Entonces, también, ¿cómo la vamos a cuidar? Aquí nos da también la clave, orando sin cesar, porque nosotros tenemos que llevar cada angustia, cada preocupación a los pies de Jesús y aprender a descansar en Él. Decidir reposar en Él. Todo es aprendido en este caminar, pero damos gloria a Dios y gracias por su palabra que el Señor nos enseña cómo quiere que vivamos. Tenemos que vivir dando gracias a Dios por todo y en todo, ya que esta es la voluntad de Dios, que nosotros seamos agradecidos. Incluso nos dice su palabra que entremos por sus atrios, con acción de gracias. Tenemos que nosotros valorar, agradecer lo que Dios ya nos dio. Si nosotros no lo valoramos, difícilmente lo vamos a disfrutar. Vamos a estar siempre viendo, anhelando lo que no tenemos, pero no estamos disfrutando lo que Dios ya nos dio. Y nos dio la salvación, nos dio su perdón, nos ha dado una vida nueva, tenemos que aprovecharla. Nos ha dado una simiente, nos ha dado un hogar que cuidar, es nuestro primer ministerio. Nos ha dado dones, talentos, nos ha dado llamados que atender. Hay tantas cosas lindas, maravillosas por qué dar las gracias al Señor, incluso por las pruebas, porque son necesarias para formarnos el carácter. Es en la prueba que nosotros clamamos, es en la prueba que nosotros tenemos hermosos y genuinos encuentros con Dios. Es en la prueba que nosotros, aleluya, somos transformados también para la gloria de su nombre. Entonces, demos gracias a Dios por todo. También nos ordenaba la palabra en el capítulo que leímos, en el último de Primera de Tesalonicenses, a no apagar el espíritu, ni menospreciar las profecías o las enseñanzas espirituales. Y que lo examinemos todo, retengamos lo bueno, apartemos lo malo y que nosotros nos mantengamos en obediencia y en santidad. La oración final que hace Pablo, una oración y bendición, fue el final del capítulo 5, el versículo 23 al 28. Ahí Pablo ora por la santificación completa. Este pasaje concluye con esta poderosa oración.
donde Pablo pide a Dios que santifique por completo a los creyentes y que guarde su espíritu, su alma y su cuerpo irreprensibles, es decir, sin tacha, sin nada que pues reprocharles para la venida del Señor. Por lo tanto, porque Dios es fiel y Dios nos va a guardar, porque fiel es el que nos ha llamado y Él cumplirá sus promesas. Qué bueno es el Señor. Bien, mis hermanos, ahora vamos a ver qué vamos nosotros a encontrar en la lectura del libro de segunda carta a los tesalonicenses. Básicamente va a ser una continuación. El apóstol Pablo fue quien la escribió para animar a una iglesia perseguida. Esta iglesia estaba sufriendo. También Pablo aprovecha para hacer algunas correcciones en algunas cosas que ellos estaban confusos en algunos temas, y ahí tenemos nosotros este tesoro, ¿verdad? Porque el Señor nos va a seguir a nosotros también aclarando las dudas, las confusiones que podamos tener con respecto a los temas que aquí vamos a encontrar. Básicamente el primero e importante también sobre el regreso de Cristo. También sigue el apóstol reprendiendo a quienes viven en ocio, y aclara también que la segunda venida del Señor, para que se dé, deben ocurrir eventos proféticos previos como una gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Las enseñanzas principales que nosotros vamos a encontrar, que se pueden también aplicar en nuestros días, es que la perseverancia tiene que ser constante, continua, aún en medio del sufrimiento. Pablo alienta en la lectura que vamos a realizar, vamos a ver cómo él los va a alertar, los va a alentar también a que soporten las pruebas con fe, recordando que Dios trae justicia y Él un día nos dará descanso de este peregrinar. Él dará descanso a nuestras almas completamente, a todos los que estamos siendo tribulados en la actualidad. Estamos viendo las noticias como en Nigeria están matando, enterrando vivos los cristianos, los están torturando. Y vemos cómo el Señor les da esa valentía de no negar su fe. Y veía el testimonio desgarrador de una mujer que decía: vale más mi Cristo que mi vida. Y valientemente fue hasta donde la ejecutaron. ¿A dónde está ella ahora? En un lugar de paz, de gozo. Fue mártir. Y vemos en el Apocalipsis cómo las almas claman a Dios bajo el altar y le dicen: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, nuestro Dios Todopoderoso? Como están pidiendo esa justicia. Y el Señor les manda a reposar, porque aún falta que se agreguen más consiervos, más mártires, más personas que van a morir de una manera difícil, trágica, violenta, pero siendo fieles al Señor, tendrán esa corona de vida y un gozo eterno. Bendito Dios. Así que también vamos a poder leer el equilibrio entre el final de los tiempos, que rechacemos también el alarmismo, el amarillismo y la especulación, porque no podemos vivir en pánico. Nosotros tenemos que tener paz. Estamos confiando en Dios. Dios tiene el poder, Dios tiene el control. Si al Señor le place, vamos a ser mártires. Si al Señor no le place, no lo vamos a hacer. Dios sabe a cada uno cómo nos lleva, cuál es el ministerio, de qué manera Dios nos va a mandar a llamar. Y nos llama más bien a enfocarnos en Él y no descuidar los deberes diarios. También acordándonos que el Señor rechaza, reprocha al ocioso, al perezoso, y nos insta a los creyentes a trabajar honestamente mientras guardamos el regreso de Jesús. Mientras esperamos que el Señor venga, nosotros tenemos que seguir siendo responsables en cuidar a nuestra familia, responsables en los trabajos que hemos también adquirido, que Dios nos ha dado. Es una bendición tener trabajos, que Dios abre puertas para nosotros desempeñarnos en diferentes disciplinas, áreas, giros comerciales. El Señor hace llamados diferentes, a uno les da capacidad para estar encerrado en una oficina de 4 paredes y otros prefieren trabajar al aire libre, pero es Dios el que da toda esa capacidad, ese talento, esa inteligencia, como hemos leído que se la dio a Salomón. Entonces tenemos que ser agradecidos y aprovechar
esa puerta que Dios ha abierto, mantenernos ahí, ser empleados responsables, respetuosos, ser también apreciar nosotros a los jefes, dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios, tratar bien a los clientes, amorosa y amablemente, si nos toca que hacer atención al cliente o cualquier de las áreas que nosotros desempeñemos, la Biblia nos llama a hacerlo con amor, dando gloria a Dios y exaltando su nombre, representando el reino de Dios y esperando a la vez la venida del Señor, sin descuidar nuestra comunión, sin descuidar nosotros también los deberes dentro de la iglesia, sin descuidar nuestra familia. Son muchas áreas que nosotros necesitamos desempeñar correctamente, íntegramente, amorosamente, y el Señor nos va a ayudar. Pero tenemos que esforzarnos en todo y guardar todo esto, pero sin nosotros desenfocarnos, que estamos esperando al Señor, que necesitamos en esa espera también consagrarnos, apartarnos de nuestro quehacer diario. A nosotros las mujeres se nos hace bastante difícil porque estamos cocinando, ya vamos limpiando y pensando qué viene después en el otro tiempo de comida, y tantas disciplinas, tantas cosas para la gloria del Señor, tantos privilegios que tenemos, porque son privilegios hermosos poder atender nuestra familia, confiando que también son siervos del Señor. Y entonces, pero tenemos nosotros que hacer los tiempos, los espacios. Querer es poder también, para todo hay tiempo debajo del sol, y nosotros, si estamos interesados y de verdad tenemos un compromiso y un anhelo, una hambre y una sed, vamos a anhelar estos momentos de refrigerio, de reposo delante del Señor, para seguirnos preparando y consagrando, porque la venida del Señor está cerca. También vamos a seguir aprendiendo que el Señor en este libro de 2 Tesalonicenses nos va a seguir advirtiendo y enseñando acerca de que el peligro que hay acerca de ser engañados. Nos va a enseñar el Señor, nos va a advertir sobre el poder engañoso que se va a manifestar en la tierra y la importancia de mantenernos firmes en la verdad, en la Escritura. Tenemos que ser bíblicos, tenemos que conocer la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos que haber leído, y si ya terminamos, volver a leer, estudiar temas y pedirle al Espíritu Santo que nos siga enseñando. Y por último, también otro de los temas que vamos a encontrar en este hermoso libro es la gracia y la soberanía de Dios. Vamos a ver cómo Dios en su gran misericordia nos fortalece, cómo Dios nos guarda a los creyentes de todo mal, y todo es todo, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en obediencia, porque Él pone un vallado, una protección divina. El problema es que si nosotros abrimos un portillo, ¿verdad? El que aportilla el vallado, la serpiente ahí entra y lo muerde. Pero mientras tú y yo nos mantengamos en pureza, en santidad, en obediencia, sirviéndole, tratando de nosotros exaltar su nombre, Dios nos protege de todo. Dios pelea nuestras batallas. Él es el que va delante de nosotros y nos da esa paz y nos da dirección. Y aunque se nos presentan muchas dificultades como creyentes, también pasamos pruebas duras, difíciles procesos, aún enfermedades. Pero Dios en su gran bondad tiene la última palabra. El Señor sigue haciendo milagros, o si el momento de partir ha llegado, pues nos vamos en victoria, porque el Señor nos encuentra en obediencia, en paz y en santidad. Así que les invito a que nos motivemos, tomemos nuevas fuerzas para seguir leyendo. Si Dios nos permite, el día de mañana nos volvemos a unir. Comparta la palabra, compartamos estas meditaciones, compartamos estos tiempos que hacemos antes de la lectura de la palabra. Meditamos qué leímos ayer, porque nuestra mente es finita. Muchas veces tenemos que tomar muchas notas, muchas veces tenemos que volver a leer y volver a leer para nosotros, con la ayuda del Señor, ir comprendiendo y reteniendo. Es necesario, porque no solo leer por leer, sino que hacerlo primeramente con amor, en reverencia, pidiéndole a Dios que nos ayude, que sea su Espíritu Santo, reconociendo que somos necesitados y que sin Él nada somos y nada podemos. Y fuera de Él, nada queremos. Que Dios les bendiga, les guarde. Así les motivo a que sigamos como esas ramas en la vid, nutriéndonos de la palabra para poder crecer
florecer y dar fruto, ese fruto que Dios busca en ti y en mí. Así que compartamos la palabra de vida. Dios le bendiga, le guarde, le saluda a su hermana Elsie de Mendoza. Reciban saludos como de costumbre de mi esposo, el pastor José Franco Mendoza López, de nuestra familia, de mi madre y de la congregación Misión Cristiana Roca de Agua Viva Manassas, Virginia. Que Dios les bendiga y les guarde rica y abundantemente.